Guatevisión presenta. Tenemos que estar conscientes que debe ser un proceso sin prisas, más diálogo. Augusto Jordán Rodas fue electo como nuevo procurador de los derechos humanos. El quetzalteco asumirá el cargo el próximo 20 de agosto. Si ellos aprueban el estado de calamidad, pues estaré a la expectativa de qué cambio es el que solicitan. Congreso de la República continúa sin ratificar el estado de calamidad por el mal estado de carreteras en el país. Por colapso de tramo carretero cierra paso vehicular en el paso que une Retaluleu con Quetzaltenango. Vecinos de Quiché anuncian paro de buses de transporte público para hoy por el mal estado de las carreteras en esa área. Además, 4 diputados del Movimiento Reformador son denunciados por posibles vínculos con Alejandro Sinibaldi. Noticias del mundo en medio de crisis y escándalos. Se cumplen los primeros 6 meses de Donald Trump en la Casa Blanca. A un paso de convertirse en ley, el Senado chileno aprueba despenalizar el aborto terapéutico. En noticias del deporte nacional, Nicole Bruderer es la primera ciclista profesional de Guatemala en participar en la carrera de Francia. Delantero del Real Madrid, Álvaro Morata, pasa al club inglés Chelsea. En noticias del mundo del espectáculo le presentamos estas imágenes. Este beso literalmente robado de un afán en un concierto de Carlos Vives. Tema del día para hoy, prevención de violencia. Como estamos entrando prácticamente al 8º mes del año, hoy le vamos a hablar justamente de lo que dicen las autoridades y de los planes para mitigar los efectos de la violencia en Guatemala. En el acto de inauguración de un estadio, el presidente boliviano Evo Morales le pega un pelotazo a un militar. Vea usted. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Viva la Noticia en este 20 de julio, día importante. Hace 47 años el hombre llegaba a la luna. 48 años. Importante entonces, y uno de los acontecimientos que recordamos hoy como parte de toda la información que tenemos para presentar. Bueno, y vamos a ver, hablando de la realidad, cómo están las temperaturas a esta hora del día. Buen día a los que acaban de sintonizarnos. Como siempre es un gusto saludarlos y decirles que hoy se mantiene el termómetro en esta temperatura. 16 grados es la temperatura que está afectando la ciudad de Guatemala. Atención, una nueva onda tropical ingresa al país. Esta jornada se prevén más lluvias para las próximas horas. ¿Qué nos indica esto? Que obviamente esta situación se va a mantener. Se hablaba de que la canícula arrancaba posiblemente el lunes, pero todavía tenemos la onda tropical que puede llegar al país. Y podría opacar entonces los efectos de la canícula durante esta jornada. Vamos al repaso informativo, ¿les parece? Arrancamos de una vez entonces con todos los datos importantes de lo que está ocurriendo en Guatemala y también en el mundo. Hay nuevo procurador de los derechos humanos, había sido de los 3 propuestos el mejor calificado justamente, y después de la discusión generada en el Congreso de la República, el quetzalteco Jordán Rodas Andrade fue electo con 131 votos por el Congreso de la República como nuevo procurador de los derechos humanos. Fue juramentado por los diputados y tomará posesión del cargo el 20 de agosto. Rodas Andrade aseguró que los 131 votos recibidos representan una gran responsabilidad para el nuevo cargo. En junio, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso presentó la terna para la Procuraduría de los Derechos Humanos integrada por Rodas Andrade, Claudia López y Ricardo Alvarado Ortigosa. Bueno, le queremos comentar que fueron muchos diputados de distintos partidos. Los derechos humanos deben ser de todos. Ahora mi meta, decía el quetzalteco, es trabajar para que no haya más división y coadyuvar a la unidad y estar siempre para servirles a todos. Fueron las primeras declaraciones del nuevo magistrado de conciencia
que, bueno, asumirá este cargo en agosto. Bueno, el nuevo procurador aseguró que saldrá de la zona de confort de la capital, que será un comisionado del Congreso, pero que trabajará con agenda propia en pro de una Guatemala mejor, sin importar el partido. Rodas señaló que desconcentrará el rol del procurador y que mediará en todos los problemas. No será reactivo, sino propositivo, y que dialogará en todos los procesos para encontrar puntos de acuerdo. Guatemala no es solo la capital, los derechos humanos se dan en los 340 municipios, afirmaba. Respecto a sus líneas de acción, señaló que la corrupción es un flagelo y sus funciones están fijadas en torno a la Constitución y a las leyes. Su posición irá por una Guatemala más justa, por el combate a la corrupción, el respeto al Estado del Derecho y a la institucionalidad. Bueno, atención a los que están con planes de viajar a Estados Unidos. Cambian y se suman más medidas de seguridad para aquellos que decidan viajar al país del norte. Más controles, entre otras cosas, presentarse 4 horas antes al aeropuerto. Es que la Administración de Seguridad del Transporte busca fortalecer las bases de seguridad de la aviación en todo el mundo, especialmente contra el terrorismo, ha establecido, por ejemplo, que las personas que viajan hacia el país norteamericano no podrán llevar consigo aparatos electrónicos más grandes que un teléfono celular o un smartphone sin que antes sea verificado. No se permitirá que los pasajeros lleven ningún artículo electrónico en la cabina o en el equipaje de bodega si este no ha sido inspeccionado. Asimismo, los viajeros deberán estar en el aeropuerto con 4 horas de anticipación al abordaje de su vuelo debido a estas revisiones rigurosas que se harán. Es importante dejar en claro que estas disposiciones para los vuelos comerciales hacia Estados Unidos de América no son justamente de la dirección guatemalteca ni de las diferentes aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Aurora. Es una medida que están tomando desde Estados Unidos. Las medidas abarcan incluso a 105 países, incluyendo a Guatemala, quien por medio de esta dirección recibió un documento con información de seguridad sensible autorizado por la aviación civil del país. ¿Cuándo entra en vigencia esto? Pasado mañana, el 22 de julio ya. Entonces empiezan estas nuevas medidas, pero para que usted lo sepa, 4 horas antes y sin computadoras en el avión, solo su smartphone o un pequeño teléfono para poder viajar. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, la violencia, la prevención que se está dando en el país, los casos que se van dando. Todos los días dentro de la crónica policial tenemos numerosos hechos. Con el objetivo de unificar esfuerzos de parte de instituciones del Estado, organizaciones comunitarias y ciudadanos en favor de la prevención de la violencia y el delito, el organismo ejecutivo lanzaron una nueva reforma. Se trata de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y del Delito, la cual es parte de la Política Nacional de Seguridad. Autoridades han señalado que con esta estrategia se pretende atender los flagelos como la violencia y el delito, tomando en cuenta la realidad de cada sector del país. También se busca construir una cultura de prevención y abordar las causas de la problemática. Todo esto tiene que ver entonces con esta reforma. Y si con este modelo se busca lograr desarrollo social, tomando como base la seguridad y convivencia pacífica, además de alcanzar niveles óptimos de integración entre las acciones del gobierno central y las autoridades locales, así como la reducción de la violencia y el delito. Según las autoridades, en los primeros 6 meses de este año se ha disminuido en un 15% la incidencia criminal. Además, se señaló que durante los 18 meses de su gestión se redujo de 30 a 26 los asesinatos por cada 100.000 habitantes. Bueno, sin embargo, los datos contrastan con algunas otras organizaciones, como por ejemplo el CIEN, que publica que en junio se eleva el número de homicidios registrados, por ejemplo, en el departamento de Guatemala, con 14 homicidios más. ¿Pero en qué consiste esta nueva política de seguridad contra la violencia en el país? Lo invitamos a que usted participe también a través de redes sociales. Y tenemos una pregunta del día, como todas las mañanas, para saber cuál es su opinión y qué es lo que usted ha vivido en las cercanías de donde se encuentra. Rápidamente vamos a consultarle a usted sobre la violencia en Guatemala y sobre todo cómo califica el trabajo que se ha realizado para combatir la violencia en nuestro país. ¿Es regular, bueno o malo? Hashtag BLN Violencia Guate. Bueno, ahí está, justamente para que usted pueda darnos a conocer a través del hashtag cuál es su opinión. Bueno, antes de seguir con la información, le vamos a comentar algo que está vinculado al presidente de la República. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han resuelto rechazar el antejuicio presentado por Ángel Guillermo Ruano González contra el presidente de la República, Jimmy Morales. Cabe destacar que el antejuicio había sido propuesto por los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, nombramientos ilegales, peculado por sustracción y peculado por uso.
Esto porque los magistrados resolvieron ayer en horas de la noche que no proceden dichas acciones, por lo que no hay delitos que perseguir y dejan sin efecto esta petición presentada. La petición de antejuicio se deriva de una denuncia relacionada con la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que fue presentada, recordemos, por la diputada Sandra Morán. Esto es parte de la información en relación al tema. 53 minutos pasan de las 5 de la mañana y tenemos más noticias. Y tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque sí, así como usted lo ve, 6 meses se han cumplido desde que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos y la tasa de aprobación de este presidente es la más baja en la historia de Estados Unidos. Su popularidad se ha visto afectada por el escándalo en torno a la posible colusión con Rusia para influir en la elección del año pasado. La investigación federal involucra ahora tanto a su hijo Donald Jr. como a su yerno Jared Kushner. El presidente mantiene la costumbre de responder en Twitter, donde calificó la investigación de caza de brujas y asegura que quiere mantenerse focalizado en cumplir su agenda de gobierno, como su promesa de campaña de reformar el sistema de salud. De todas formas, una andanada de órdenes ejecutivas, así como su polémica prohibición de ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 6 países musulmanes. Igual que la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo sobre el Clima de París, por ejemplo, Trump también recortó fuertemente el presupuesto para la Agencia de Protección Ambiental y da marcha atrás en la regulación para reducir la contaminación y las emisiones, lo que generó muchas reacciones en un pueblo ecologista. Bueno, pese a la controversia que rodea casi cada uno de sus movimientos, el crecimiento económico y la creación de empleos hace que el respaldo de sus bases se mantenga intacto. Bienes bancarios y propiedades del expresidente Ignacio Lula da Silva son embargados. Efectivamente, como sabemos, se lo está siguiendo por casos de corrupción, ha sido condenado, obviamente, y los bienes y todas las propiedades del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva son bloqueados por el juez brasileño Sergio Moro. Recordemos que Lula fue condenado hace una semana a 9 años y medio de cárcel acusado de corrupción. Los bienes del exmandatario fueron evaluados en aproximadamente 4.3 millones de dólares y los bloquearon para garantizar la reparación del daño. Bueno, le queremos comentar, entre otras cosas, que de acuerdo a la información, se acusa a Lula de poseer apartamentos en varias zonas lujosas de Brasil, entre ellos un triplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, que fue ofrecido por una conductora a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Lula apelará su sentencia en libertad y afirma que no existen pruebas en su contra, que es una estrategia para impedirle participar en las elecciones del 2018, de las que quedaría fuera si es condenado en segunda instancia. ¿Qué está pasando en las calles guatemaltecas? Pues le contamos rápidamente con estas imágenes y le vamos actualizando lo que pasa con el tránsito todos los días. Comenzamos nuestro recorrido, como siempre, para brindarle a usted la situación vehicular. Usted pueda organizar sus rutas y vea realmente cómo están las principales arterias de Guatemala. Efectivamente, nos vamos hasta el kilómetro 9 de carretera El Salvador, tránsito fluyendo hasta hora de la mañana. Otro punto importante, la calzada Roosevelt, el ingreso a la ciudad de Guatemala, congestionado como es característico a esta hora, pero nos vamos rápidamente a la calle Martí, en donde vemos el tránsito es bastante fluido. Bueno, vamos a tener información importante también, por supuesto, para poder mostrarles lo que está ocurriendo en calle Martí. Y por último nos vamos al Boulevard Rafael Andívar para que usted vea que está completamente expedita la vía. Y hasta ahora nos vamos a las calles también con la historia del día. Alberto Cardona nos empieza a contar lo que está pasando en varios puntos de nuestra ciudad capital. Vamos contigo, Alberto. Alberto, buen día, bienvenido. Ricardo, Vero, muy buenos días. Importante información que manejan las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Han comentado que en las últimas 12 horas pues han incrementado los operativos de seguridad tanto internos como externos en los 22 centros carcelarios. El objetivo es evitar pues la serie de planificaciones y amotinamientos como las que han organizado pues integrantes del barrio 18. En menos de 2 semanas se les han realizado 2 requisas donde les han localizado gran cantidad de listados de personas que están siendo extorsionadas y también armas de fuego, granadas que según la sección antipandillas de la Policía Nacional Civil, estas armas iban a ser utilizadas para amotinarse. Acá les presentamos parte de la requisa, cómo ingresaron las fuerzas de seguridad en el centro carcelario mejor conocido como El Infiernito. De nuevo, el centro carcelario El Infiernito sigue siendo escenario de conatos de pelea entre agentes de la Policía Nacional Civil y pandilleros del barrio 18.
Investigadores de la PNC tenían de nuevo conocimiento que en el interior de la cárcel los reos estaban generando llamadas telefónicas en contra de pilotos y dueños de comercios. En las reposaderas, de nuevo, los agentes uniformados localizaron armas, celulares y chips. En el área que fue requisada sale a luz quién o quiénes dan la orden para que los pandilleros tengan todas las comodidades que no son permitidas ante la ley del sistema penitenciario. Los pandilleros, luciendo cadenas, ropas y zapatos de marca, por momentos no dejaban ingresar a los agentes policíacos. La requisa estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil y no del sistema penitenciario. Las investigaciones de las Fuerzas Armadas afirman que los propios guardias penitenciarios son los que entregan todo lo que piden los pandilleros. Bueno, efectivamente esta requisa que se está dando hoy, Alberto, el tema va a ser justamente con el viceministro de Prevención de Violencia, hablar qué ha pasado en estos primeros 7 meses, ¿verdad? En una situación que, como tú relatas todos los días, es muy compleja. Así es, Ricardo, esta mañana pues estará brindando una serie de declaraciones donde ya comienzan a hacer pues, la serie de números que ha sido positivo y negativo por parte de las fuerzas de seguridad, donde la población guatemalteca pues sigue solicitando seguridad, ampliando la información sobre un hecho armado que se registró en horas de la noche madrugada en la colonia El Milagro, donde pandilleros pues menores de edad, 15, 17 y 21 años de edad, fueron capturados por las fuerzas de seguridad luego de enfrentarse con estos sicarios, quienes minutos antes pues habían asesinado a 3 personas, entre ellos una persona de 70 años de edad que ha generado el repudio dentro de la colonia El Milagro. Según la información que hemos podido recabar en las últimas horas, este ataque se debe a la venganza que realizan los pandilleros en la colonia El Milagro en contra de las personas que no pagan la extorsión, en contra de aquellos pilotos que se están negando a pagar la extorsión porque están cansados de ser víctimas de la violencia en este sector. Esta mañana en el sector de la calzada San Juan no se pueden observar pues camionetas de la colonia El Milagro porque recibieron luego de esta balacera que registraron los pandilleros pues una serie de llamadas indicándoles que esto mismo que les pasó a los vecinos de la colonia El Milagro ayer les estará sucediendo a los pilotos de las rutas que se trasladan a la colonia El Milagro. También en el sector de la calzada Roosevelt, donde nos encontramos ubicados, la ruta 40R no está trabajando al 80% porque también están recibiendo llamadas anónimas por parte de estos grupos delictivos. Nosotros estaremos ampliando estas y otras informaciones donde les estaremos dando a conocer cuántas son las personas que han sido asesinadas en lo que va de las últimas 2 semanas en los centros carcelarios, principalmente donde se encuentran detenidos pandilleros tanto de la Mara Salvatrucha como del barrio 18. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, es parte de la información entonces. Gracias, Alberto. Vamos a seguir recorriendo las calles contigo. Más adelante saldremos nuevamente para presentarles a ustedes lo que sucede en las calles, pero ahora hay que hablar del clima. La temperatura actual, como decíamos, 16 grados centígrados. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada? Ya está lista Lorraine Quinto para contarnos. Buenos días, Lorraine. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, compañeros. Sí, amaneciendo con mucha información, por supuesto. Y para hoy y mañana se espera entonces la entrada ya de esta segunda onda tropical que le hemos venido anunciando a lo largo de la semana. Guatemala se veía afectado a inicios de semana con una onda tropical. Una segunda onda estaría entrando a finales de esta noche y también para principios de mañana viernes. Vemos entonces que la temperatura actual es de 16 grados centígrados, posibilidades de lluvia de un 50%. Disminuyen las lluvias en el occidente y suroccidente de Guatemala, sin embargo se mantienen bastante altas en el norte de Guatemala y también en el departamento de Izabal. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 40 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Seguimos este recorrido de información y lo hacemos también acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos una luna menguante con una iluminación del 14.85%, bastante nubosidad, lo que no permite entonces observar la luna a finales de la noche. Recomendación del día es para todo el país,
una saturación de suelos. Tenemos una saturación de suelos del 100%, lo que podría estar provocando entonces mayores posibilidades de derrumbes, deslaves. Por lo tanto, se le recomienda a todas las personas que tengan al tanto, pues también que tengan lista su mochila de las 72 horas, que también tengan un plan de evacuación y que se mantengan alerta también con las recomendaciones que hacen las autoridades. Debido a esto, 100% de saturación de suelos provoca entonces mayor posibilidad de deslaves y derrumbes. Gracias, Loren, muy amable. Y atención, sí, justamente en estas complicaciones, este tramo que une Quetzaltenango con Retalulén, muy preocupados porque es una zona muy transitada, obviamente, sin duda por el alguna. comercio que hay entre ambas zonas, y está preocupando los derrumbes que allí se han dado y esta inhabilitación de buena parte de este tramo carretero. Bueno, una noticia que repasamos junto a otras en Prensa Libre. Prensa Libre presenta Varios temas, y el nuevo embajador propuesto para Estados Unidos es uno de los principales, de acuerdo a la información, priorizadores de la CICIG. Luis Arriaga ratifica ante Senado objetivos antimafias. Tribunal Supremo Electoral revisa sanción a FCN Nación y cierre de ruta Shell Arreu afecta a miles. Más información para compartir con todos ustedes. Y sí, tenemos que hablar de Arriaga, este embajador nominado por parte de Estados Unidos. Esto ya en el interior de Prensa Libre, para que ustedes puedan analizar cada una de las noticias. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que propone? Hoy se analiza entonces. Arriaga confirma el objetivo antimafias, tal y como se lo decíamos. Este embajador plantea apoyo específicamente en seguridad e inversión. Más noticias, porque el Tribunal Supremo Electoral va a revisar esta denuncia y lo que se está diciendo del partido político FCN Nación en relación a la última campaña política. Magistrados van a analizar justamente la sanción que el Registro de Ciudadanos impuso a FCN por no entregar el informe de los financistas de este partido político. Bueno, tenemos que hablar de lo que se vivía ayer, una jornada intensa en el Congreso de la República de Guatemala y cómo entre disputa eligen al nuevo jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El magistrado de conciencia será Jordán Rodas, quedan fuera Claudia López y Ricardo Alvarado. Noticias del mundo hasta ahora, 6:05 minutos antes de que salga de casa, para los que salen ya en algunos minutitos más, también lo que dicen las portadas internacionales. Crista García está lista con las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Buen día, Crista, bienvenida. Buen día para ustedes, feliz jueves, compañeros. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Sí. Ya casi terminamos la Casi. Pero la información aquí no para y por supuesto las portadas del mundo son el recorrido con el cual empezamos cada mañana para que usted amanezca muy bien informado y sepa pues obviamente el acontecer internacional. Allí está en su pantalla la portada de Mercurio de Chile y amanece con temas sobre el aborto, la programación del acompañamiento no satisface a todos por eventual disuasión para no interrumpir un embarazo, es lo que dice. Y bueno, también hay otros titulares como el Valle de Elqui, que tendrá la ciclorruta más extensa del país. Hablan de varios temas internacionales. El ex candidato presidencial decide competir por un cupo al Senado por Valparaíso, o la Araucanía en Uruguay, que se comienza con la venta de marihuana, y otros temas importantes. Pero allí tiene usted los titulares más importantes de esta jornada. Ya vamos a Argentina, entonces, al Clarín, para hablar del primer acuerdo para expulsar a De Vito de la Cámara de Diputados. Este tema se va a votar en una sesión especial el miércoles de la próxima semana, es lo que dice este jueves el periódico, y los legisladores de Cambiemos y el Masivo coincidieron con echar al exministro con el apoyo del bloque del PI y de Diego Bocio. Así es como van a hacer con mayoría para aprobar el dictamen de la comisión en la próxima semana. En la fotografía principal, colas en las farmacias para comprar marihuana en Uruguay. Allí está una portada y una fotografía pues importante de cómo se empieza entonces a desarrollar estas actividades. Y por último y no menos importante, El Observador esta mañana, también con la portada de Uruguay, marihuana se agotó en Montevideo y por momentos el sistema colapsó. Parece esto es un tema sumamente relevante a nivel internacional y obviamente es noticia y abarca todos los diarios del mundo. Las 4 farmacias de ayer que comenzaron a vender cannabis en la capital se quedaron sin stock debido a la alta demanda. Y bueno, allí también destacan otros temas importantes sobre la guerra informativa de la hora. Estaremos muy pendientes y haremos un recorrido completo más adelante. Por lo pronto nos quedamos aquí en nuestro país. Buenos días. Gracias, Crista, por la información. Rápidamente tenemos que salir a las calles, tenemos información de lo que está sucediendo en diferentes puntos. Bueno, nos vamos con nuestro compañero Julio Daniel de León, que tiene información para nosotros. Julio, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, compañeros. Y sí, efectivamente hay distintas noticias con las que muchos guatemaltecos amanecieron hoy, específicamente hablando del tránsito vehicular. Arrancamos con 2 colisiones en los principales ingresos a la ciudad, algunos vehículos con desperfectos mecánicos obstaculizando también ciertos ingresos y unos puntos que usted tiene que tomar muy en cuenta debido a los anuncios de parte del Sindicato de Salubristas que probablemente serán bloqueados. Arranquemos con la ruta interamericana a la altura del kilómetro 16. Usted puede ver ahí cómo 2 vehículos colisionan en el sector de Misco, dejando a personas heridas que fueron ya atendidas y llevadas a emergencia del hospital. En este momento lo que principalmente se declara han sido daños materiales, asistencia del Cuerpo de Bomberos y también de la Policía Municipal de Tránsito. Veamos cómo se encuentra la parte de la ruta del Atlántico, específicamente el kilómetro 4.7. Esto es ya bastante cercano al ingreso a zona 6 de la ciudad capital, donde 2 camiones colisionan y bloquean el viaducto Atlántida. Le repito, kilómetro 4.7, zona 18. Policía Municipal de Tránsito está coordinando grúas en ese sector para movilizar tanto un vehículo que transporta residuos y por otro lado un vehículo que transporta bebidas gaseosas. Estos 2 quedaron obstaculizando la vía, así que usted tómelo muy en cuenta. Si puede tomar una ruta alterna a este viaducto, hágalo por favor, porque sí sabemos que la cola empieza desde este sector hasta llegar al kilómetro 7, 8 e incluso más allá. Así que en zona 18, mucha precaución. Por último, en el ingreso a través de la ruta del Pacífico, también tenemos información de 2 camiones con desperfectos mecánicos, uno en dirección hacia la ciudad capital y otro en dirección hacia el sur, y un camión más detenido en el inicio de la calzada Raúl Aguilar Batres. Ya coordina la Policía Municipal de Tránsito para poderlo movilizar de ese sector. Ahora bien, tenemos que anunciar algunos de los puntos que el Sindicato de Salubristas ha mencionado desde la semana pasada, que probablemente bloquearía este día. Se menciona probablemente porque no se ha dado hora, pero sí se mencionan algunos lugares, así que mucha atención. Sanarate o el sector del Rancho, la Ruidosa kilómetro 245, ruta Izabal, el cruce de Ipala, también hablando de Chiquimula en el kilómetro 173, 4 Caminos Totonicapán en el kilómetro 185, el Boquerón Santa Rosa, el crucero La Virgen kilómetro 247, el crucero Las Victorias en el kilómetro 212 y por último el Zarco Retaluleu en el kilómetro 178. Como le repito, en los distintos departamentos, el Sindicato de Salubristas estuvo emitiendo cartas desde la semana pasada a las áreas de gobernación para anunciar estos bloqueos y que se prevea sean este día. No se habla a las horas, pero sí de los posibles lugares que fueron los que ya anunciamos y por supuesto que nosotros estaremos al tanto siempre para mantenerle a usted informado acerca de estas rutas que estarán siendo bloqueadas. Un último anuncio y tiene que ver con la parte del kilómetro 188 entre el trayecto de Retaluleu a Quetzaltenango. Se anuncia que durante 3 meses estará bloqueada esta parte debido al hundimiento que limita el paso para todos los guatemaltecos, tanto que van como que vienen de esta misma parte de la ruta interamericana, así que tómelo usted muy en cuenta porque sí es algo que sin lugar a dudas le dificultará la salida del sector o el ingreso en su camino hacia la ciudad capital o en ambas vías. Es la información que tenemos para ustedes, por supuesto, siempre deseándoles una excelente mañana y los mantendremos al tanto más adelante de lo que sucede con respecto a esta situación. Gracias por la información, pues ahí tenemos parte de las noticias de esta mañana. Rápidamente nos vamos con las noticias nacionales. Bueno, a partir de agosto, el nuevo Procurador de los Derechos Humanos Se daba entonces ya aparentemente con diferentes opiniones en el Congreso de la República esta elección. Pero con un voto favorable, era uno de los candidatos favoritos dentro de la terna y efectivamente Augusto Jordán Rodas, quetzalteco, fue electo como nuevo Procurador de los Derechos Humanos, quien asumirá el cargo el próximo 20 de agosto, luego de su elección por parte de los diputados. Fue juramentado allí en el hemiciclo parlamentario y también hizo referencia a algunos de los puntos importantes que tendría su gestión frente a la Procuraduría. Con 131 votos a favor, 2 en contra y 25 diputados ausentes, Augusto Jordán Rodas fue electo como Procurador de los Derechos Humanos. Minutos después de la elección, fue juramentado para el cargo. Los congresistas aseguraron que era el más idóneo por ser el mejor calificado por la comisión postuladora. Al ser cuestionado, dijo que trabajaría por garantizar los derechos de todos los guatemaltecos y en el caso de las reformas constitucionales, dijo que debían discutirse más. Las reformas constitucionales son importantes, pero pienso que tenemos que estar conscientes que debe ser un proceso más sin prisas, con más diálogo,
en que los guatemaltecos podamos aportar a tener una mejor constitución, y no solamente el sector justicia, sino también hay que revisar si nuestra Carta Magna requiere una revisión más completa, pero con nuestros propios tiempos. La elección de Augusto Rodas fue consensuada por los congresistas, aunque algunos tenían dudas debido a que en días pasados se reunió con el presidente Jimmy Morales y otros funcionarios. Bueno, este es el nuevo procurador entonces, el 20 de agosto asume, ayer daba a conocer algunos de los lineamientos y cuál es la postura que puede llegar a tomar frente a la Procuraduría. Pero tenemos que conocer un poco del perfil de este personaje. El nuevo procurador de los derechos humanos fue el mejor calificado por la comisión postuladora por sus méritos académicos y la experiencia en su hoja de vida. Tenemos que resaltar años de docencia y estudios realizados, tal y como los conocemos en la siguiente nota. Augusto Jordán Rodas Andrade tiene 48 años de edad y a partir del 20 de agosto será el procurador de los derechos humanos para un periodo de 5 años. Es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales desde 1995. Se graduó del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1998 se graduó de la maestría en Dirección y Gestión Pública Local en la Universidad Carlos III de España. Tiene un posgrado de especialización en garantías constitucionales y derechos fundamentales en Derecho Penal y Proceso Penal en la Universidad de Castilla, España. Y en 2016 inició a estudiar un doctorado en Derecho de la Universidad Rafael Andívar. A partir de 2010 ha participado en cursos, diplomados y congresos relacionados a la lucha contra la corrupción, constituciones y principios, jurisprudencia en materia de pluralismo jurídico, legislación ambiental, entre otros. Actualmente es profesor titular de la carrera de abogado y notario en Quetzaltenango. Ha sido asesor de trabajos de tesis, ponente del foro La Realidad Migratoria y sus Causas. En 2004 fue concejal noveno de la Municipalidad de Quetzaltenango y en 2011 se postuló como candidato a alcalde de ese departamento por Encuentro por Guatemala y Viva. Augusto Jordán Rodas también ha realizado varias publicaciones relacionadas a su profesión y ha sido voluntario como docente. Bueno, ahí tenemos parte de lo que justamente destaca dentro del perfil del nuevo Procurador de los Derechos Humanos, que visitaba ayer los estudios del programa Sin Filtro. Bueno, y es que esta elección era definitivamente uno de los temas más importantes y veíamos cuál era su percepción, cuál era entonces las acciones a tomar en este programa. Bueno, lo dice hoy también la portada de Prensa Libre. La intención fundamental de Rodas es velar por la gente, pero escuchemos un resumen de lo que decía ayer en el programa. Puede hacer que esté desacreditado el Congreso, pero tenemos que respetar la institucionalidad y entonces mi trabajo va a ser de la mano, no solo de la Comisión de Derechos Humanos, sino el Congreso, los diputados distritales. Yo estoy convencido que hay que salir de la zona de confort, lo digo plenamente, de la ciudad capital. Yo nací, vivo y trabajo en Quetzaltenango, pero tengo que salir e invitar a todos los diputados distritales para que me acompañen, ojalá que su agenda lo permitan, porque los diputados, ¿qué hacen? Pues aparte de la función legislativa, fiscalizan y el procurador pues vela porque la administración pública funcione bien. De los pocos artículos que sé de memoria, los transitorios de la ley de la comisión y del procurador, le da la facultad al procurador para coordinar con todos los establecimientos públicos y privados educativos de cualquier nivel, eso va desde preprimaria hasta posgrados. Entonces, ¿por qué no acercarme al ministro de Educación y hacer convenios serios institucionales, igual con el Consejo Superior de la San Carlos, del cual soy orgullosamente egresado, doy clases ahí, pero también las universidades privadas tienen mucho que aportar. Yo estudio actualmente el doctorado en Derecho en la Rafael Andívar, aquí en la capital, que tiene con el País Vasco, y pues sé que hay mucho recurso humano calificado en toda la academia, pero no podemos dejar eso como una biblioteca, sino cómo trasladar eso a la población que desconoce, en un marco en que tenemos que estar conscientes que la gente apenas ve cómo sobrevive la mayoría día a día. No podemos decir, como se dijo en un momento dado, no, que vean nuestros informes en el internet. No, tenemos que ser realistas. La mayoría de la población es analfabeta, es ignorante en cuanto a los derechos humanos, pues tenemos que facilitarle la formación en esa área, para que así se quite esa idea. ¿Cómo? A partir no de discursos, sino quienes defienden a los delincuentes o que están acusados, que no tengan dinero para pagar abogado, el Instituto de la Defensa Pública Penal. El Procurador de los Derechos Humanos tiene que estar a la par de la población, como bien decía usted, de la población trabajadora y honrada del país, que sientan ese procurador cercano a la sensibilidad de problemas que a mí, honestamente, me llaman mucho la atención trabajar, desnutrición crónica, seguridad, salud y los migrantes también.
La gente que está sobreviviendo en todo el país está viendo cómo come, cómo tiene salud, cómo tiene educación, y por ahí debe ir la preocupación del procurador, ¿verdad? Los derechos humanos. Lo otro pues va a ser enriquecedor y todo, pero yo no quisiera que los niños no tuvieran su nutrición suficiente, que tuvieran, yo les cuento una experiencia personal, tengo mi niña que está en redes ahora, @Valeria, de 4 años, que cuando tenía 2 en el sistema público de salud no tenía vacunas, pues. Entonces un doctor privado nos cobró 600, 800 quetzales que pudimos tener la capacidad de pagarle, pero eso a veces es cuestión de sobrevivencia, de vida o de muerte. Entonces no podemos tener una ficha lanzada al viento si se tiene plata, se tiene vacunas o no. Entonces tiene que ser responsabilidad del Estado y el procurador debe de velar cómo va el proceso de cotización para las compras de estas vacunas, quién está fallando. Señor ministro, ese su personal no está, remuévalo. Ya si no lo hace, ya será responsabilidad del ministro. Bueno, ahí tiene usted entonces las declaraciones. Y hablemos otro tema importante, el estado de calamidad, este punto que sigue en un limbo, según dicen muchos, ¿verdad? Y que está referido y vinculado específicamente al tema del Congreso de la República. Y esta jornada aparentemente se vuelve a discutir, en tan solo horas se arranca en el Congreso de la República uno de los temas más importantes que se tiene. Sí, estamos hablando de cómo los diputados tendrán que decidir esta jornada nuevamente si lo ratifican, modifican o lo imprueban. Ponga atención. Las dudas respecto al estado de calamidad persisten en los diputados y la mayoría de bancadas se niega a apoyarlo. Hoy no se conoció el tema en el Pleno y mañana vence el plazo que tienen para hacerlo. Tenemos hasta el día de mañana para conocer el estado de calamidad que fue emitido por el presidente de la República, el Consejo de Ministros. Se puede conocer, se intentó avanzar con este tema. Hoy teníamos una agenda ya programada, específica para la elección del Procurador de Derechos Humanos, debería de incorporarse en el orden del día para mañana. El ministro de Comunicaciones aseguró que necesitan el Estado para comprar maquinaria que posteriormente servirá para la reparación de carreteras. Si ellos aprueban el estado de calamidad, que por lo que me han dicho tienen todavía algunas dudas, creo que van a hacer algún cambio, pues estaré a la expectativa de qué cambio es el que solicitan. Que el equipo que vamos a comprar no es un equipo inmenso, necesitamos compresores, cortadoras, compactadoras, en fin, eso no es un gran equipo. Bueno, es lo que pasa entonces con este famoso estado de calamidad. Hay que seguir analizando, obviamente, porque hay mucha preocupación para los que todos los días recorren las carreteras. Y esta es entonces la jornada en la que tendrá que decidirse o se impruebe esta tendencia. Mientras tanto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha advertido justamente la falta de controles y riesgos de corrupción. Esto en el caso de ser aprobado el estado de calamidad por parte de los diputados del Congreso de la República. Esto, o este punto central, es lo que genera obviamente la controversia a la hora de discutir el tema en el seno del Legislativo. Las carreteras en mal estado son el resultado de la corrupción, señala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales al advertir que el estado de calamidad dejaría la puerta abierta a la corrupción. La red vial está mal, el ICEFI por supuesto está de acuerdo que hay que tomar medidas de emergencia, pero por favor, si tenemos tan fresco el caso corrupción y construcción, debe ser con medidas claras, no mal redactadas como están acá, ¿verdad? Y luego sí con medidas de control y transparencia. Para el ICEFI, el decreto de calamidad que se discute en el Congreso incluye un análisis técnico deficiente. Los artículos 5 y 6 no guardan consistencia o la debida coherencia con el artículo 2 de justificación. Entonces eso abre la posibilidad de interpretaciones laxas, en donde se puedan meter contratos donde no tiene nada que ver con los procesos judiciales. No está claro por qué ellos consideran inminente la parálisis de la ejecución y la norma de transparencia que tienen ahí es demasiado débil. El Ministerio de Comunicaciones ha sido foco de corrupción mediante sobornos y financiamiento electoral ilícito. Viene un empresario, financia la campaña electoral y la forma en la que supuestamente retorna esa inversión es a través de la obra pública. La corrupción existe y existe tanto en el lado del gobierno como en el lado del sector privado. No todos, pero sí que hay un grupo de contratistas, de empresas que se dedican a hacer estas obras, que han estado saqueando al Estado.
Justamente de lo que se dice en este tema, pero hay que ver las carreteras y algunas que ya están colapsadas, que están totalmente intransitables. Bueno, este es el ejemplo de lo que se vivía ayer en el tramo entre Retauleu y Quetzaltenango. Sí, este colapso que se daba específicamente en el kilómetro 188 de esta carretera que une a Retauleu con Quetzaltenango ha ocasionado que el paso vehicular haya sido cerrado por las autoridades. Según se dijo, la medida obedece como prevención, así lo informaron autoridades de Covial. Indicaron que se prevé que la ruta estará tapada al menos 72 horas más, porque se están haciendo trabajos de mitigación para habilitar un carril de la vía lo antes posible, ya que los daños son de consideración. Pues mira, como es jurisdicción de lo que es nuestra comunidad, nosotros siempre estamos al tanto qué es lo que pueda suceder. Nosotros ya habíamos reportado esta situación. Incluso nosotros ya les buscamos otras medidas a lo que es cañerías de agua potable, pero como ellos se basan a ingeniería y todo eso, o sea, lo que las observaciones, a veces ellos no las oyen. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial informó que el hundimiento tiene 30 metros de largo por 25 de profundidad, lo cual causó el colapso del tramo carretero por la destrucción de la bóveda transversal que fue construida aproximadamente hace 30 años, posiblemente para evitar la construcción de un puente. Lo que ocasionó este hundimiento es una tubería de alrededor de unos 30 años de edad. Como ustedes sabrán, pues la carretera tiene su mantenimiento, pero también tiene su tiempo de vida. El tiempo de vida de esta tubería llegó a su final, por lo cual la tubería transversal que conduce las aguas que vienen de acá arriba del Palmar hacia San Felipe, para unirse este río con el Samalá. Esta tubería que atraviesa por la parte de abajo a unos 20 metros de profundidad está colapsada. Las autoridades recomiendan utilizar las vías alternas de Quetzaltenango a Suchitepeques y a Colomba para evitar inconvenientes. Además, está dialogando con los comunitarios de San Felipe Retauleu y el Palmar Quetzaltenango para ampliar una ruta rápida de 1.2 kilómetros que sirva preventivamente mientras se hacen los trabajos. Bueno, pero este es tan solo un reflejo de lo que se vive en diferentes tramos carreteros. Pues es una realidad innegable, porque desde que inició la época lluviosa en el país le queremos comentar que más de 50 tramos viales se han destruido. Esto luego de los reportes que han brindado las autoridades de la Conred. Debemos señalar que la mayoría de ellos se han registrado constantemente en el suroccidente del país, que es una de las áreas más afectadas. Tramos viales han resultado afectados por derrumbes y deslizamientos. Las emergencias se han registrado en distintos puntos de la red vial. La Conred identificó 53 eventos. Uno de los puntos principales más reportados es la costa sur, afectada por las constantes lluvias. Entonces ahí hemos tenido reportes de algunos problemas. Luego también otros sectores que son por temas de riesgo de deslizamiento, como lo que ocurría en la ruta de Quetzaltenango hacia Retauleu, por ejemplo. Ahí son otros los puntos. Y así podríamos hablar de otros tramos. La Conred ha efectuado opiniones técnicas en apoyo al Ministerio de Comunicaciones y, de ser necesario, aseguran rutas liberadas para el traslado de asistencia humanitaria. Nuestra labor es pedir o en todo caso brindar la ayuda, porque se ha hecho también en ocasiones anteriores donde pueden presentarse derrumbes o deslizamientos. Bueno, seguimos con más información. Atención con esta noticia, y son posibles bloqueos que hoy se pueden dar en el país. Así es que atención con esta gráfica que le vamos a mostrar a continuación. Las tiene usted ya en pantalla. Para hoy se tiene contemplado realizar una serie de bloqueos por parte de integrantes del gremio de sindicalistas del sector salud. En Sanarate el Rancho, en La Ruidosa, kilómetro 245 Izabal, y en el cruce de Ipala, Chiquimula, kilómetro 173. Cuatro Caminos, Totonicapán, en el 185, El Boquerón, Santa Rosa, Crucero La Virgen, kilómetro 247. También cruce La Victoria, kilómetro 212, y el Zarco, Retauleu, kilómetro 178. Hay reclamos puntuales por parte de las personas. Ellos quieren mejores condiciones para salubristas y abastecimiento de medicamentos. Atención con esta noticia entonces, antes de la pausa, lo que le habíamos comentado, y bueno, llamó la atención obviamente la poca agilidad del presidente boliviano a la hora de inaugurar un partido, y lanza esta pelota de fútbol. Y la verdad que fue bastante criticado el presidente. Bueno, la casualidad de que le va a dar a un militar. Bueno, en la inauguración de un estadio, el presidente boliviano tuvo esta pésima demostración como jugador de fútbol.
A él le encanta este deporte, es sabido que es una de sus pasiones y cuando puede se suma a algún partido, pero aparentemente solo como aficionado. Bueno, Morales demostró que no es muy ducho con la pelota en la inauguración del moderno estadio de fútbol en Villa Ingenio El Alto, con capacidad de 25.000 espectadores. Ya había estado implicado en situaciones raras para un político en una cancha de fútbol porque en el 2010 recibió y repartió patadas en un partido amistoso en el que terminó lesionado en la pierna derecha. Bueno, ahí ve usted entonces las imágenes que circulaban ayer y se convertían obviamente en un video viral. 6 de la mañana, 28 minutos, se mantiene la temperatura 16 grados centígrados. Hacemos la primera pausa, pero en instantes continuamos con más información. Cuando regresemos, vecinos de Huehuetenango se quejan por la proliferación de basureros clandestinos en ese departamento. En medio de crisis y escándalos se cumplen los primeros 6 meses de Donald Trump en la Casa Blanca. Vea usted este video. Esta mujer es sorprendida por familiares y descubren que escondía a su amante debajo de la cama.